Queridos hermanos, quisiera llevarlos a la palabra del Señor. Vamos a Génesis, en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Está la promesa que el Señor le dio a Abraham, donde dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y como tú sabes, cuando sentimos hacer este congreso, sentimos que Dios nos estaba diciendo: aviva el fuego que hay en el altar de tu corazón, aviva el fuego. Y si has estado como bajando esos niveles de espiritualidad, de fe, de confianza en el Señor, incluso de tu oración ya no es la misma, no queremos que esta pandemia deje como resultado un debilitamiento de tu fe, sino por el contrario, un fortalecimiento de la fe en el Señor. Y por esa razón hemos sentido esta semana dedicarla al altar, al fuego en el altar. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego que hay en el altar, que te fue dado en el altar. Y eso quiere decir, hermanos, que nuestra responsabilidad, avivar el fuego en el corazón, avivar el fuego de la pasión por Cristo, avivar el fuego de la fe, de la oración, de nuestra comunión con Dios. Y no sé tú cuál es tu llamado, qué es lo que Dios te está llamando a hacer, pero indudablemente este consejo va para ti. Y es, se cuenta que en una iglesia en 1783 había unos hermanos, estaban dentro de la iglesia, la congregación, y a lo lejos, porque era en el campo abierto en los Estados Unidos, a lo lejos la gente vio cómo empezaron a salir llamas de la iglesia y había fuego en la iglesia literalmente. Y se afanaron todos porque dijeron: se van a quemar esos hermanos allá. Y la estación de bomberos más cercana que había estaba a 3 kilómetros de ese lugar, y le pidieron inmediatamente a los bomberos que fueran, que ayudaran para apagar ese incendio. Y los bomberos organizaron las mangueras, organizaron los baldes, todo lo que podían llevar en esa época para acercarlo a la iglesia que se estaba consumiendo en llamas. Y la gente, cuando corrieron rápidamente a la iglesia, se encontraron que no estaba el incendio y solo encontraron a los hermanos, pero los hermanos estaban cantando al Señor himnos de alabanza y adoración. Lo que ellos habían visto era un fuego del Espíritu Santo. No era que se estuviera quemando la iglesia como tal, sino que estaban encendidos en una pasión por el Señor, un amor por el Señor, y la gente estaba adorando al Señor. Y cuando llegaron los bomberos, llegaron todas las personas que estaban allí, que iban a apagar el fuego en la iglesia, se dieron cuenta de que ese fuego no se podía apagar. Y lo que quiero es que tú te enamores del Señor a tal punto que el fuego en tu corazón no se pueda apagar. La Biblia habla de Abraham como una persona que tuvo esa pasión, ese fuego para el Señor, y habla de que Dios le hizo una promesa, le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Un día Abraham salió de Ur de los Caldeos por el llamado de Dios. Este hombre no conocía nada de Dios, este hombre no sabía nada de Dios, este hombre no andaba con Dios, no tenía comunión con Dios, pero solamente escuchó la voz del Señor cuando le dijo: Abraham, y mencionó su nombre. Le dijo: deja lo que estás haciendo y vete detrás de mí, porque yo te voy a llevar a un lugar donde vas a ser una gran nación y te voy a bendecir. Y ese es el llamado que Dios te hace a ti. Como iglesia, Dios nos está haciendo ese llamado, que hay que salir de la comodidad, hay que salir, hermano, de las cuatro paredes del templo, predicar la palabra del Señor a todo lugar, en toda persona, y ser bendición a otras familias de la tierra. Nota esto, que el Señor en el llamado le dijo a Abraham: serás bendición a todas las familias. Y piensa en tu familia, cómo, si tu familia creció espiritualmente en este tiempo, no, y cómo puede seguir creciendo la familia en el espíritu cuando tú vas a la iglesia, cuando tú dejas en cierta manera la comodidad de tu hogar, como lo hizo Abraham, para salir hacia la incomodidad que Dios le estaba planteando, pero que esa incomodidad era temporal, porque realmente era una prueba en el servicio y en la fidelidad al Señor. Entonces tengo varios temas que tratar aquí, pero el primero que quiero comentarte es acerca de cómo Dios elige un hombre, cómo elige Dios a Abraham. ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Por qué encontró en Abraham algo que como que hizo eco en Dios para que él lo escogiera? Y debo decir que principalmente Abraham fue elegido por el corazón. Todos digan ahí: por el corazón
Dios eligió a Abraham. Abraham no era diferente a ti o a mí. Abraham era un muchacho de muy buena familia. Su padre era Taré y era un hombre maduro, era un hombre anciano, y tal vez le enseñó el temor de Dios. Pero estando en Ur de los Caldeos era una sociedad como la que vivimos nosotros, mundana, llena de la parte externa, de emociones, muy sensual. Y esa era la Babilonia que Abraham conoció. Pero de allá lo llamó el Señor y le dijo: Abraham, Abraham, vete de tu tierra. Ninguna persona puede ser elegida para Dios si no está dispuesta a dejar algo por el Señor. Y eso es lo primero que quiero tratar en la vida de Abraham. Él fue diligente en seguir a Dios y entregarle todo a Dios. La vida de Abraham nos habla de entrega. Ninguna persona puede crecer espiritualmente si no entrega su comodidad, su fe, hasta sus creencias que había elaborado antes, hasta sus tradiciones. Todas esas cosas las entrega para poder seguir a Dios. En segundo lugar, Abraham fue probado muchas veces y salió victorioso. La primera prueba que él tuvo fue dejar todo, hasta sus padres, dejarlo todo por el Señor. Tal vez el Señor te está pidiendo que tú lo entregues todo, lo dejes todo para seguirle. Y eso es un llamado que tiene un alto precio, pero es un bajo precio, hermano, por las bendiciones que tú puedes recibir por eso. Abraham nunca sabía que su nombre se iba a levantar tanto, ni que iba a ser tan famoso a los ojos de Dios y de los hombres, como el día que tomó la decisión de seguir obedientemente al Señor. Y también Dios te está diciendo: para que yo te bendiga, para que tú seas un factor de bendición, debes ser probado y salir victorioso. La Biblia dice que Abraham obedeció y salió. El versículo 4 de Génesis 12 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Para mí esa es la clave de por qué Dios escogió a Abraham. Porque Jehová le dijo. ¿Por qué haces lo que haces? Porque Dios lo quiere así. ¿Por qué predicas? Porque Dios dice que yo debo predicar. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque Dios dice que vayamos a la iglesia. ¿Por qué tú crees en Dios y sigues creyéndole a pesar de todo el mal y el sufrimiento que vemos? Porque Dios dice que tengo que tener fe en Él. Mi fe es inquebrantable. Cuando soy una persona obediente, mi fe, hermano, se vuelve una fortaleza. Mi fe se vuelve una columna fuerte que nadie la puede destruir, ni siquiera el enemigo. En tercer lugar, cuando Dios le dio un hijo y se lo pidió, después de darle el hijo de la promesa a Abraham, se lo pidió de vuelta. Y Abraham, ¿qué crees que hizo? Y en esa prueba salió victorioso. Le entregó su hijo. Para mí esa es una de las señales más grandes que hay del propósito de Dios. Porque si llevas pidiendo 25 años por un heredero, no puedes tener un hijo, eres estéril tú y tu esposa, y te has aferrado a las promesas de Dios vez tras vez, pero no ves una respuesta y no puedes tener un hijo, para mí es fácil que la fe sea quebrantada, que la fe se debilite, que ya no vuelvas a creer en ese Dios que te prometió un hijo. Y sin embargo dice que cuando Dios se lo dio, qué alegría en el corazón de Abraham y de Sara cuando vino ese hijo. Y ellos, que eran unos ancianos, más de 99 años, teniendo un hijo, y ellos luego con la promesa de ese hijo, ¿cómo lo amaron? Porque era ni más ni menos que la señal del favor de Dios, de las promesas de Dios. Cuando reciban las cosas, recíbelas diciendo: Señor, no la merezco, pero tú me las das, Señor, porque tengo el favor de Dios. Tengo la responsabilidad de mostrar al mundo que tengo el favor de Dios. Bendito sea el Señor. Abraham se sintió el padre más orgulloso de la vida. Pero luego a los 13 años, entre los 13 y los 17 años, el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo en el altar. Y Abraham, eso está en Génesis 22, dice que Abraham corriendo preparó todo el sacrificio, preparó el cuchillo, la cuerda, preparó la leña, preparó todo, y luego amarró a su hijo y lo llevó y lo puso en el altar. Y para mí eso es uno de los actos más increíbles que hay de obediencia a una persona. Simplemente Abraham tenía un corazón que le creía a toda prueba a Dios. Si Dios te está pidiendo tu Isaac, entrégalo en el altar. Yo sé que tú eres padre, que tienes hijos pequeños, que estás pensando en ellos, en su futuro, etcétera. Pero si Dios te los pidiera, ¿los entregarías en el altar? ¿O le dirías: no, Señor, yo a estos hijos no te los entrego? Pues si ese es tu corazón, no eres capaz de darlo todo todavía por el Señor. Si Él te los pidiera, ¿sabes qué creo yo? Que están mejor en los brazos del Señor tus hijos que en tus propios brazos. Porque el mismo corazón de padre que tú tienes lo tiene Dios con nosotros.
Él no va a dejar que llegue hasta el final el sacrificio. Abraham permanecía creyendo en Dios, a pesar de que tenía el cuchillo levantado y que Dios le dijo: basta ya, Abraham, no sacrifiques a tu hijo, porque conozco que temes al Señor. La palabra temor y la palabra obediencia es lo mismo para Dios. Si eres una persona que tienes temor de Dios en su corazón, vas a ser una persona que tengas obediencia al Señor. En cuarto lugar, Abraham le creyó a Dios y a sus promesas. Fue una persona que se mantuvo constantemente creyéndole a Dios. Aun cuando pasó el tiempo, su fe no se debilitó. Y eso para mí es la señal de una persona escogida por el Señor, que le cree a Dios y a sus promesas. Créele, mira, aquí están las promesas de Dios. Algunos dicen que hay más de 3.800 promesas en esta Biblia para ti, que están dadas para ti. Y esas mismas promesas corren para ti vez tras vez. Ahora, ¿qué promesa encontramos aquí que se cumplió? Todas. Pero mira lo que el Señor le dijo a Abraham. Le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Una nación grande, le prometió el Señor hacer a Abraham. Abraham tal vez pensó: pero ni he podido tener un hijo, ¿cómo voy a hacer una nación? Porque cuando hablamos de una nación hablamos de multitudes de personas. Pero Dios había dicho a Abraham: haré de ti algo grande. La palabra clave, hermano, es una grande nación. Hoy en día se calcula que el pueblo de Israel puede ser de millones y millones. Sé que murieron 6 millones en el holocausto, pero aún hoy solamente en la nación de Israel hay más de 4 millones de personas, y hay judíos esparcidos por todo el mundo, sin contar los innumerables generaciones que ellos han sido. Dios le cumplió a Abraham, le dio una nación grande. ¿Cómo aplicamos esto a la vida? Hermano, todo lo que Dios hace es grande. Dios va a hacer algo grande contigo. Escríbeme amén ahí en el comentario si tú dices amén. Dios va a hacer algo grande contigo. Él no piensa en pequeño, Él piensa en cosas grandes, algo de impacto. Dios va a impactar tu familia a través tuyo. Dios puede impactar a tus hijos a través tuyo. Dios puede impactar a toda una nación a través tuyo, porque Dios planea hacer algo grande. Si tu Dios es grande, en esa medida van a ser tus sueños. Pero si tu Dios es pequeño, tus sueños serán casi inexistentes. Sueña en grande con las cosas que Dios va a hacer contigo. Dios puede hacer cosas grandes con una persona obediente. Dios puede hacer cosas grandes con alguien que tiene fe. Después dice: y te bendeciré. Cuando Dios bendice a alguien, esa persona tiene todo lo necesario para tener una vida fructífera y exitosa. Si tú no te sientes bendecido en este tiempo por algún motivo, si sientes que no estás bajo la bendición del Señor, tu hogar, hermano, no eres casado, necesitas la bendición de Dios. Tus hijos no son cristianos, necesitas la bendición de Dios. Tu familia no cree en el Señor, no busca a Dios, necesitas la bendición de Dios, porque Él ha dicho: y te bendeciré. La bendición de Dios es el sello de la garantía para toda persona que quiera andar en este mundo con relativo éxito. No se trata de ser exitoso a los ojos del mundo, se trata de tener éxito con Dios. Es diferente tener éxito con Dios a tener éxito con el mundo. La medida del éxito del mundo es cuántos seguidores tienes, cuánta multitud te sigue en las redes sociales, pero la medida del éxito con Dios es cómo tú disfrutas del favor de Dios, de la presencia, del respaldo de Dios en tu vida. Para mí eso es una persona exitosa. Puede que no sea millonario, no tenga tantas posesiones, no haya dejado nada, pero si dejó un legado de servicio, de amor al Señor, de seguir a Dios, de confiar en Él, y obstinadamente, esa palabra la voy a utilizar en un momento, creer en Dios obstinadamente, confiar en Dios aunque los demás no confíen, creer en Dios aunque los demás no crean, confiar en el Señor aunque los demás no quieran creer, aunque esté pasado de moda, yo voy a creer obstinadamente. Así creyó a Dios Abraham, obstinadamente. Para ser una persona que el Señor escoge, que el Señor elige para bendecir, tienes que ser una persona que lo entrega todo. Y Abraham tuvo esta visión cuando él volvió de la derrota y se encontró con el sacerdote. Este sacerdote se llama Melquisedec. Esto es muchos siglos antes de la ley de Moisés. Yo sé que hay gente que habla del diezmo, de que es algo parte de la ley, pero es que Abraham no estuvo bajo la ley de Moisés, porque Abraham es antes de la ley. Y se encuentra con un sacerdote extraño, se llama Melquisedec, y era rey de un lugar que se llama Salem o Paz. Más adelante eso fue Jerusalén.
Y este rey, este sacerdote vino y bendijo a Abraham. Y Abraham se puso bajo este sacerdote, como reconociendo autoridad en el sacerdote. Y vino y dice que le entregó los diezmos de todo el botín. Cuando hizo esto, Abraham no se imaginaba la bendición que le venía a través de este rey, que se llamaba Melquisedec. Y Melquisedec lo bendijo y sacó pan y vino, como lo vamos a hacer esta mañana. Vamos a celebrar la cena del Señor con el pan y el vino, comenzando el mes de diciembre. Y dice que compartieron juntos el pan y el vino. Y después de eso, Melquisedec hace algo absolutamente increíble: bendice a Abraham. ¿Recuerdas la promesa que el Señor le había dado a Abraham cuando le dijo: y te bendeciré y serás bendición? La bendición de Dios tiene dos significados. Lo primero es que Él te bendice a ti, pero lo segundo es que al bendecirte te coloca para que seas bendición a otras personas. Y eso fue exactamente lo que Dios estaba haciendo con Abraham. No lo eligió solamente para bendecirlo y darle un heredero y darle muchas cosas, no, hacerle un hombre rico, no. Lo eligió para que fuera bendición a su generación. Este congreso tiene sentido si tú sales diciendo: ¿cómo puedo ser de bendición a mi generación? ¿Cómo puedo bendecir a otros? ¿Cómo puedo traer la bendición de Dios a mi hogar, a mi familia, a la universidad, al colegio, al trabajo, a la oficina donde estoy? ¿Cómo yo puedo ser de bendición a otras personas? Y que se empiece a notar esa bendición. Dios le dio tantas cosas a Abraham que él vino y en gratitud dejó el diezmo a los pies del sacerdote. Tú también puedes hacer exactamente lo mismo, y es empezar a creer que tú eres un factor de bendición, incluso en la iglesia. No te olvides del Señor, no te olvides de bendecir a Dios con tu diezmo, con tu ofrenda. No te olvides que así como Abraham lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo. Abraham fue antes de la ley, así de que no puedes encuadrar en la ley el diezmo, porque Abraham lo dio antes de la ley. Más adelante el escritor de Hebreos dice que Dios restaurará el sacerdocio a través de Jesucristo y le llama sacerdote según el orden de Melquisedec. El Señor Jesús operó bajo un orden diferente a el sacerdocio levítico. Por el sacerdocio levítico Dios dio en la ley a los levitas como sacerdotes, pero el Señor Jesucristo no vino de la tribu de Leví, vino de la tribu de Judá. Y eso es exactamente lo que Dios dijo que Él iba a hacer, que iba a restaurar un sacerdocio que no viniera de la tribu de Leví. Y luego lo vincula con Melquisedec, que no era de la tribu de Leví, sino que bendijo a Abraham. Hay alguien superior a Abraham en ese momento operando para bendecirle. Alguien te va a bendecir en tu vida a través de este sacrificio que tú haces. Cuando das tu diezmo, tu ofrenda al Señor, simplemente le estás habilitando para que te bendiga. No podemos comprar las bendiciones de Dios, pero sí podemos fluir bajo principios de Dios. Y el principio del diezmo, de la ofrenda, es un principio de obediencia. También es un principio de corazón, pero ante todo, hermano, es un principio de bendición. Ahí lo dice el escritor de Hebreos cuando dice: y te haré conforme al orden de Melquisedec. Jesucristo vino de ese orden. Había uno mayor que Abraham. A mí no me cabe la menor duda de que este Melquisedec era Cristo en el Antiguo Testamento, bendiciendo al que tenía las promesas. Ahí lo dice el escritor de Hebreos cuando dice: y te haré conforme al orden de Melquisedec. Jesucristo vino de ese orden. Había uno mayor que Abraham. A mí no me cabe la menor duda de que este Melquisedec era Cristo en el Antiguo Testamento, bendiciendo al que tenía las promesas. Cuando tú eres bendición para otros, Dios te usa a ti para hacer la luz del mundo, para hacer luminares en el mundo. La Biblia dice que tú también eres llamado a ser un luminar en el mundo, iluminar las naciones de la tierra. Primera de Pedro 3:9 dice: no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamado con el propósito de heredar la bendición, bendiciendo a otros. ¿Cómo puedes tú ser de bendición en este tiempo? Puede ser de bendición de diferentes maneras. Una es dando para el Señor, a sostener la obra de Dios. La otra es orando por otros, cuando tienes intercesión por tus amigos, por tus hermanos. La otra es sirviendo en tu generación. Que seas una persona que sirve en tu generación, que sirve al Señor, que lleva la presencia del Señor a otros. Y la otra forma de servir al Señor es predicando la palabra del Señor. La Biblia dice que debemos predicar a tiempo
y fuera de tiempo, que tú seas un predicador. Abre tu boca, el Señor la llenará. Créele al Señor, vas a llevar esa bendición, esa antorcha para alumbrar a otras personas, a otros hombres, como dice el Señor. Y quiero terminar esta mañana con Isaías 62:1, que dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Terminando este congreso que hemos llamado Aviva el Fuego en el altar, quiero pedirte que tomes la antorcha. Esa antorcha te la entrega Dios, te la entrega tu pastor a través de esta predicación, de este mensaje. Y tú, hermano, como una luminaria en el mundo, se la entregas también a otros. Si tú ganas a uno para Cristo, si tú le predicas a otro, si tú le enseñas a otro la palabra del Señor, estás llevando ese fuego a otras personas. No te quedes con el fuego para ti. Conozco muchos ministerios que claman por el fuego, pero solamente para ellos. Pero el fuego no viene para ti solamente, sino para que lo entregues en tu generación.